Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, el podcast sobre la maldición de tener una vocación, donde conoceremos lo que hay detrás de la experiencia de hacer una primera película. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que el cine, donde todo es mentira. Pasen y escuchen, esto es Rodad Insensatos. Hoy nos enfrentamos a uno de los episodios más interesantes de nuestro podcast porque vamos a hablar de dos películas en una. Es una primera película que son dos que es una, y además, desde mi punto de vista, creo que es uno de los cineastas que, junto a Oscar Aybar, con su película Atolladero, ostenta el rango de cineasta de culto / cineasta maldito, cineasta que con el paso del tiempo ha ido ganando en reconocimiento, así esto promete. José Luis Alemán, bienvenido. Muchísimas gracias. La película que vamos a tratar hoy es El Díptico, que está formado por La herencia Valdemar y La sombra Polibia, que es su segunda parte. Lo cual, esas dos películas forman una primera película, porque ha sido tu, hasta ahora, primera y única incursión en la dirección cinematográfica. Para conocerte un poquito, La herencia Valdemar, año 2010. ¿Quién es José Luis Alemán en ese momento? Bueno, nadie. No. Salí de la nada directamente, de un agujero negro. Mejor, no se puede empezar mejor esto. No, a ver, yo era, efectivamente, no había hecho nada, había hecho cortos amateur, había hecho alguna experiencia rodando en Lila de Pascua, por ejemplo, en cosas absolutamente dispares, pero quisimos empezar a hacer una historia, y lo malo, entre comillas, es que empezamos al revés. En vez de hacer una incursión primero en cortometrajes, que de hecho ya teníamos preparado el que luego fue Hotel más adelante, pues teníamos tantísimas ganas de aprovechar un momento que fue muy, muy raro en la historia del cine español, porque atravesamos una crisis económica, con lo cual había un montón tanto de técnicos, actores, proyectos que estaban un poco estancados, estaban un poco en un limbo que no se sabía muy bien, que estaba como en un bypass que nunca había ocurrido, y entonces pues aprovechamos nosotros esa coyuntura tan rara para arrancar con el proyecto. Nos embarcamos en una producción. Perdóname que te interrumpa, solo es para poner un poquito de contexto. En esa época, justo antes de embarcaros, ¿de dónde proviene? O sea, no provienes del mundo del cine, ¿no? Tú tienes como tu trabajo, entiendo, tienes otra profesión y es la pasión por el cine o el amor por el cine, sí, lo que te impulsa a eso, ¿no? Es la pasión por el cine, el amor por el cine, y efectivamente pasó de ser aficionado a semiprofesional, por así decirlo. Bueno, semi tampoco, a profesional directamente, que es como que pasas de 0 a 100 saltándote todos los pasos, ¿no? Saltándonos todos los pasos, sí. Lo que ocurre es que no era una coyuntura, era una coyuntura muy, muy especial. Fue un paréntesis muy extraño justo fue en una crisis donde muchísimos proyectos cinematográficos se cayeron, y entonces nos facilitó en cierta medida la posibilidad de contar con técnicos extraordinarios, pero por otro lado nos encontramos con que las subvenciones se quedaron a cero prácticamente, o estaban tan preseleccionados o tan cortadas que era muy difícil arrancar, por lo cual vimos la posibilidad de crear una productora, de inyectar un dinero que teníamos previsto para otra serie de historias, y a partir de ahí pues arrancamos prácticamente, ya te digo, echándonos al ruedo directamente con toro, tiburón y todo que había dentro. Déjame ir un poquito por partes, como dijo Jack el Destripador, y vamos a quemar etapas. La herencia Valdemar. Una de las primeras cosas que me llama la atención es que es un guión tuyo que está inspirado o basado en el universo de Lovecraft, pero no en ninguna obra en concreto, sino en el universo. ¿Por qué decides adaptar o crear algo a partir de eso y no en algo en concreto? Sí, básicamente por un respeto absoluto hacia el autor. Ajá. No queríamos coger una obra y mancharla lo mínimo posible. Entonces, además, H.P. Lovecraft tenía la ventaja de que como autor le han encumbrado todos los amigos autores que estaban a su alrededor, lo que fue el círculo de Lovecraft, Robert Bloch, Bradbury, en fin, un montón de autores que cogían lo que es la obra, el espíritu, la obra magna que tenía el autor, y a partir de ahí lo encauzaron, lo supieron purificar, le metieron en sus propias correcciones, sus propias variaciones, y eso fue lo que hizo que
la propia obra del autor fuera muchísimo más conocida y mucho más variada. Y eso es lo que queríamos, coger toques de su universo sin sacrificar y sin manipular y sin tocar nada en concreto, y a partir de ahí hacer una obra propia, ¿no? Pues esto nos viene también bueno, pues del cómic underground, del blanco y negro que había en los años 70 y 80, que en España era un auténtico bombazo, Sí. Dossier Negro, Creepy, Aria, en fin, todo lo que venía de Estados Unidos que yo lo devoraba de pequeño, ¿no? Con cosas muy concretas. Luego también con pinceladas de rol que también implementaron aún muchísimo más el propio universo de Lovecraft, y me hacía una historia increíble, primero porque se había adaptado poco. Y el cine de terror tiene un esquema de hacerse un poco que es extraño, porque cogen una fórmula y si la fórmula funciona, vuelven a repetir la receta una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Es como, si te fijas, las niñas fantasmas que salen en las películas japonesas son casi todas iguales. Es Es una verdad. niña Ese pelo largo, liso, ¿verdad? Sí, sí. y un camisón blanco, o sea, parece que se alquilan el fantasma entre películas, ¿no? Pero no verás a un fantasma con pantalones, fíjate lo curioso que es, con pelo corto, son todas prácticamente salidas de la misma pesadilla. Y no deja de ser como una variante muy pequeña, es como una receta. Voy a hacer una tortilla, ¿y qué le añado? Pues le pongo la patata un poquito más, le añado otra cosa más, lo que sea, pero es muy difícil arriesgar. Y con Lovecraft pasaba eso, ¿no? Había muy pocas películas hechas con el autor, y bueno, nos apetecía mucho meternos en esa historia, ¿no? Porque era un universo riquísimo, inmenso, y que tenías para extraer de ahí todo lo que quisieras, y bueno, las posibilidades eran inmensas. A mí me da la sensación, o no sé si a ti te pasa lo mismo, Lovecraft, que es como esa quimera, como bien has dicho, que no es un autor que se haya ampliamente adaptado. Sin Uh-huh. embargo, para un autor como tú, que es primerizo, que se va a enfrentar a una primera película, y sobre todo alguien que no conoce el medio cinematográfico, Uh-huh. me parece como una mezcla de valentía y osadía el decir, vamos a empezar cogiendo el toro por los cuernos, en vez de realizar una obra pues quizá un poquito más sencilla, más abarcable para que tú te puedas sentir cómodo. No, porque aparte luego ya criaturas, el universo también es demasiado rico como para poder controlarlo. ¿Cuánto hay de osadía? ¿Cuánto hay de locura? ¿Cuánto hay de inconsciencia en decir? Porque directamente, ya te lo digo, la inconsciencia al 100%. Sí, Sí, ¿no? es verdad. Lo que ocurre que también queríamos hacer una película que se saliera un poco de los cánones establecidos, precisamente por lo mismo, para no repetir otro canon, ¿no? Para no Claro. repetir otra historia que sea parecida con una pequeña variante diferente. Uh-huh. Y en este sentido, pues nos gustaba. Lovecraft tiene una ventaja, y es que como la puedes adaptar perfectamente al terror gótico, pues no deja de ser una película antigua, que es básicamente lo que quisimos hacer, una película como si se hubiera hecho en los años 70, en los 70, en los films de Roger Corman, de la Hammer, ¿no? Uh-huh. Y, y adaptándola también con pinceladas modernas, ¿no? Utilizando ya pues efectos nuevos y utilizando el Necronomicon, que prácticamente es curioso porque fíjate, Godzilla había salido en 200.000 películas, y en Sí, cambio el Necronomicon prácticamente no había salido en casi ninguna. O sea, es verdad. hay veces que... Y luego te fijas en dos cosas muy puntuales. Nos dijeron en una conferencia que, por ejemplo, en Estados Unidos hay 700.000 proyectos sobre la Atlántida guardados en un cajón y nadie los toca. O sea, es No un jodas, proyecto que está como muerto, no lo pero sabía, en que serio. está desarrolladísimo. Pero te estoy hablando cuando en Estados Unidos desarrollan un proyecto, antes de darle el ok definitivo para rodar, no solamente es el guión, son Los propuestas de conceptuales, vestuario, ¿no? son propuestas de decorado, son concept art, son presupuestos totalmente cerrados de Sí, efectos especiales, animaciones quizás, sí, proyectos, sí. efectivamente, tal y como hicieron con El Señor de los Anillos antes de empezar a rodar. Y dices tú, pero ¿cómo es posible que Atlantis, que es el mito universal, ¿no? Que esté Sí. todo como muy escondido? Pues algo muy parecido parecía con Lovecraft, y lo que me asombra es que incluso directores ya de renombre como Guillermo del Toro, que quería hacer La montaña de la locura, Correcto. le cierren proyectos. O sea, y es que es la locura, es la locura absoluta, porque fíjate,
Lovecraft es un autor consolidadísimo que prácticamente todos los que amamos el género lo veneramos. Bueno, conocido es 100%. Sí, es una referencia además. Efectivamente. Guillermo del Toro es un director number one de la misma categoría, o sea, es como un matrimonio que conjugaría a la perfección. Sí. La pregunta es, ¿cómo es posible que no destines pasta a eso? Y la destines a tonterías como pueda ser, yo que sé, un reboot de cualquier película de Disney que se queda, no sé, Baiana 2, no sé. ¿Sabes? Con todos los respetos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Sí. ¿cómo es posible que ese proyecto a nadie se le ocurra hacerlo ya? ¿Y qué opinas tú de eso? ¿Tienes una respuesta o una teoría, a lo mejor, ya que estamos? Sí, la teoría que tengo que es que los directivos de Hollywood no saben el pastel que tienen ahí. ¿Sabes? O sea, como el cine de terror que te decía, va por modas. Ahora, antes hace como 15 años hacia atrás, tanto en series se puso de moda el tema de zombies. Luego, gracias a James Wan, se empezó a partir de, yo creo que puede ser a partir de el expediente Warren y un poquito antes, a partir de la película primera que hizo The Conjuring. sí, no, la anterior de James Wan. La saga de Saw, de terror puro y duro. Saw y luego la de Insidious, perdóname. Insidious. Insidious pues empezó un poquito a poner de moda un nuevo ciclo de terror que funcionaba, que era pues un terror un poquito más fantasmal, ¿no? Más de espíritu, más de criaturas infernales, pero los zombies ya prácticamente se quedaron un poco más relegados. Pero, claro, yo me pregunto, macho, tienes una tarta sin tocar que es Lovecraft, que es el pastel más grande de la pastelería prácticamente. Porque aunque hagas lo que yo he hecho, que es adaptar su universo, o sea, en adaptar efectivamente su universo, si cogieras el universo puro y cogieras cada libro de los que tienen, o sea, es que estarías hablando de una forma nueva de terror que es inacabable y que es riquísima desde yo sé, el modelo de Pigman a los mitos de Chulu, vete a saber, o sea, es que es interminable, podrías estar haciendo perfectamente 30 años y no te repetirías, que es lo bueno que tiene Lovecraft en ese sentido. Déjame conectar esto que estás diciendo, que es cuando tú decides adaptar lo que es el universo, ¿en qué momento estás haciendo el guión y decides que en vez de una película van a ser dos? ¿Cuándo surge eso? ¿Desde el inicio o es que la divides en 2 capítulos por necesidades, imperativos o...? En principio iban a ser 3, no te lo pierdas. 3, era una trilogía, ¿eh? Una trilogía. Okay. Bueno, fuimos a hablar con Origen PC, con Antonio Cardenal, que en paz descanse, que murió hace poquito, hace un mes y medio así. Y con Íñigo Marco, que eran los autores de Alatriste, de La Carta Esférica, sí, de un montón de películas importantes en España, y les propusimos, pues íbamos a hacer 2 películas. Primero una y 2, nos dijeron que, bueno, para ahorrar coste de rodaje, rodáramos las 2, intentáramos condensar todas las historias en 2 películas si fuera necesaria, y las rodamos las 2 al mismo tiempo, con lo cual fue un parto todavía más difícil, porque muchas veces un día estábamos rodando la escena 45 de la primera parte y por la tarde utilizamos el mismo escenario para rodar la escena 20 de la segunda o al revés. Ahí llegaremos. Déjame intentar agrupar esto por bloques porque es que tienes tanta chicha ahí que si no, no me quiero perder nada. Cuando tú creas la historia, tú la creas siempre pensando en tres volúmenes, o sea, en 3 películas. En 3 películas, sí. Hostia, vale. Luego se queda mucho en el tintero de la tercera, ¿eh? En la tercera era... ya no, es que no te puedo ni decir, pero era muchísimo más fantasiosa. Eso ya era Narnia, vale. Del armario o entrando dentro, tío. Pero ya directamente 7 roperos seguidos, una cosa así. Era un armario empotrado de lo gordo. Pero lo que pasa es que yo recuerdo cuando veía la segunda película, a mí sí que me parecía que tenía como un desenlace conclusivo. No me imaginaba una tercera película. Hay una cosa que te quería preguntar, y entonces ahora ya vamos a entrar al turrón, que es, siempre estás hablando en plural, pero viendo la película, las películas están escritas, producidas y dirigidas por ti, y supongo que la Cruzada Entertainment, que es la productora, es tuya. Entonces, cuando dices nosotros, ¿tenías ahí algún socio, algún partner in crime con el que desarrollaras todo esto? Porque permíteme recordar que tú eres una persona que no viene del mundo cinematográfico, que te lanzas a la aventura sin tener ni idea, con todo mi respeto. ¿Cómo lo haces, tío? Pues ya te digo, fue un proyecto en el cual hablamos con varios bancos. Los bancos nos dieron un crédito, la verdad es que nos ayudaron bastante.
y a partir de ahí nos tiramos para adelante. O sea, fue un crédito que todavía tengo hasta el año 2034 para pagar. O sea, no tengo Hostia, ningún vale, sentido. esa es buenísima. O sea, Sí, sí. tú pides un crédito en el año 2008 o 2009, entiendo, más o menos, por ahí, Ujú. hasta el 2034. Eso es. Eso es fantástico. Esto sí que es amor por el cine, tío. Eso es amor por el cine y una locura también, Todo pero mi o sea, respeto, tío. Todo mi respeto por eso. no me arrepiento de lo que he hecho, pero me Claro. arrepiento de haber sido tan tonto por ese lado, ¿no? Pero bueno, No, no hay que arrepentirse. es como, dice, bueno, me apetece mucho los coches y me lo gasto todo en un Mercedes, por así decirte. Pero bueno, son cosas que tienes que hacer de vez en cuando en la vida porque si no te... Pero sí, me arrepiento de no haber De, empezado con un... de no haberlo hecho antes, quizá, ¿no? Claro, o sea, el problema es que cuando entras aquí pierdes muchísimas riendas de tus manos, ¿no? Hay muchísima gente colaboradora con la que quieres empezar y te las quitan directamente. No, no, no. Aquí una anécdota que te va a gustar, muy, Parán. Yo quería que mi ayudante de dirección fuera Arantxa Echevarría. Que estuvo en este podcast, por cierto. Sí, 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 Arantxa sí. es ya es una directora consolidada, una persona Ujú. increíble, una magnífica directora de actores. Pero cuando yo estaba empezando, estaba empezando como nosotros. No Sí, había sí. hecho todavía ningún cortometraje. Sí había hecho colaboraciones en diversas películas, de técnico prácticamente, de ayudante, pero como directora no había hecho nada todavía. No había hecho nada. Luego estuvo trabajando conmigo en hotel y al mismo tiempo prácticamente, porque ella hizo también otro cortometraje. Y yo la quería a ella, porque de todas las personas con las que estuve entrevistando para ayudante de dirección, Arantxa estábamos enamorados, teníamos una conexión 100%. Ujú. Entendía perfectamente lo que querían, le encantaba el personaje, le encantaba el universo, digo, genial. Se me cayó porque, claro, ya cuando empezamos a hacer un proyecto así, nos dijeron, mira, no, yo te voy a... Los técnicos os lo tenemos que poner nosotros, tiene que ser un técnico consolidado, tiene que ser... Entonces ya pues nos empezaron a poner parte del equipo técnico que no podía ser de personas que estuvieran empezando, por así decirte. Recapitulando, a ver si lo armo esto bien, ¿eh? Uh-huh. Tú tienes un crédito, con lo cual ya tienes como un dinero como productor, y entonces tú vas buscando la otra productora, ¿no? Para Claro, que te ayude o para que te efectivamente. levante esto o que con el músculo suficiente como para que te organice todo un rodaje. Efectivamente. Yo Vale. por mi parte solo no lo habría podido hacer en ningún caso. Ujú. Tanto era así, para que te hagas una idea, que yo me iba a presentar el proyecto. Es que todo esto me lo comí yo solo. Es que el gazpacho me lo comí yo solo. Es un error brutal que no tiene que hacer nadie. No, no lo recomiendo en ningún caso. Por lo tanto, yo me iba muchas veces a tantear actores que me gustaban y les dábamos un guión. Y claro, a mí no me conocía nadie. Entonces yo me iba pues a representantes importantísimos, pues de la altura quiero decirte, de Antonio Banderas, que no lo cogimos a Antonio, pero sí del círculo, por así decirte, Ujú. ¿no? Del estatus. Del estatus, iba con un guión, iba con el proyecto, con un dossier, con todo absolutamente cerrado y tal y cual, y no nos recibían. Y digo, Nacho, no entiendo, si te estoy ofreciendo trabajo, no te lo estoy pidiendo, te lo estoy ofreciendo yo, ¿cuál es el problema? Y el problema era efectivamente que el problema era yo. Entonces lo que dije, bueno, pues entonces hay que ir de la mano de una productora asociada con nosotros y a partir de ahí ya todo fue muchísimo más fácil, ¿no? A Claro, partir de de ahí alguien ya como más serio. Bueno, serio claro, entre no, comillas, sin efectivamente, ya, menospreciar. exacto. A partir de ahí ya, bueno, pues para no estar yo, o sea, para no mi desgracia, por así decirte, pero sí para, no pude yo elegir 100% todo el equipo técnico que me habría encantado. Luego tuve otros técnicos excelentes, lo que pasa eran técnicos que venían de hacer películas de época, pero de época de la Regenta. Entonces había un tal de películas que se habían hecho, pues, por ejemplo, Don Quijote en televisión. Entonces eran personas que estaban acostumbrados a hacer cine de batalla, por así decirte, cine antiguo, pero claro, cuando tú le pones aquí, oye, macho, es que esto es un cine fantástico y un tío tiene que estar 5 horas en maquillaje antes de entrar a rodar. Se les descabaló todo. Claro, es que tú lo que necesitabas eran guerreros, era gente que te Claro, siguiera y que estuvieran claro, enamorados de ese universo. claro, efectivamente, es que no tiene nada que ver. Es como Que decir, lo entendieran, ¿no? yo quiero un coche muy bueno y te dicen, te doy un Mercedes, no sé qué, digo, no, pero yo quiero un Nasdaq y que el coche salga de la carrera hecho una mierda, o sea, tiene que salir de barro hasta, Claro. hasta las orejas, o sea, y quiero un París Dakar y a mí no me puedes poner aquí un coche precioso con unas molduras que sí, que es muy bonito, pero no vale para el Nasdaq. No, quizá lo que mejor definiría eso es que tú tenías como técnicos muy buenos, muy profesionales, pero lo que necesitabas era gente que entendiera el tipo de proyecto que era. Efectivamente, ¿Sabes? efectivamente.
Y eso fue uno de los problemas, que tuve técnicos muy buenos, pero que nunca habían hecho cine fantástico. Y entonces es que son dos universos completamente paralelos, no tenían nada que ver. Cuando decías, macho, es que ten en cuenta que necesitamos, pues eso, una persona. Simplemente los planes de rodaje eran una locura. Oye, ¿cómo que tiene que estar un tío 5 horas antes? Claro, es que un maquillaje dura 5 horas. Y entonces, pues, el descalabro en ese sentido era muy difícil de coordinar. Dos películas al mismo tiempo. Incluso cuando inicias un rodaje, tienes que hacer una fecha de inicio de rodaje que se lo das al ministerio. Uh-huh. Y la fecha final de rodaje, eso no había, lo tenían más o menos controlado, pero no sabían cómo poner que eran dos películas seguidas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo hicieron para nosotros. Tuvieron que hacer una apertura nueva en el expediente que no se había hecho nunca. Ostras, qué bueno, hiciste historia, ¿eh? Hicimos historia así, la primera vez que se hacía. Qué bueno. Y bueno, pues en ese sentido hubieron cambios muy, muy nuevos, la verdad. Déjame hacerte una pregunta. Entonces, todo este proceso de encontrar a los socios que luego te acompañarían y encontrar una productora, armar todo ese follón, porque al final la peli tú la ves y, bueno, las pelis y son un follón, hostia, Sí. lo que habéis hecho aquí. Entonces, todo ese proceso, ¿cuánto dura? Una pregunta es ¿cuánto dura? Y otra es, ¿tú dejaste el curro que tenías antes de eso para dedicarte exclusivamente a esto o hasta que no lo tuviste bien atado no Sí, dijiste lo dejé todo, lo dejé absolutamente todo. y te Pues lanzaste a la piscina sin red y sin me agua? lancé a la piscina con los tiburones dentro. Muy bien, eres un valiente, Mira, claro que sí. desde que yo llevé el guión a Origen PC, ¿Sí? pudiera ser antes de Navidad, seguro, sí, segurísimo. Calculémosle noviembre del 2007, sí, 2007, creo que fue 2007-2008. Sí, noviembre 2007. Ok. Y empezamos a preparar la producción. Se inició en febrero del 2008, donde alquilamos una nave, donde empezó la magia, ahí donde empezamos A una cobrar parte de forma. producción, otra parte que se empezaba a preparar vestuario, otra parte que empezaba a preparar atrezos, Lo que otra pasa es que parte. no me parece que sea tanto tiempo de noviembre a enero. Quiero decir, o sea, que lo encontraste como enseguida. O sea, se lo llevaste a Origen PC, Se lo llevamos muy masticado también, ¿eh? Ya. Porque, por ejemplo, el 90% de las localizaciones se las llevamos ya preparadas. Teníamos la película muy en la cabeza, por así decirlo. Entonces, vamos a rodar en Cantabria, en la Casa Duque, Comillas en concreto. Ahí tenemos varias localizaciones ya previstas. En Madrid ya teníamos también en Jarama. Tenemos un músico ya localizado. Tenemos efectos especiales en Barcelona. Tenemos el montaje en Barcelona. O sea, teníamos varias cosas que teníamos bastante prehechas. Tú habías hecho un trabajo inmenso previo de desarrollo. Entonces, ¿ese trabajo cuánto te duró? Sí, pues nos llevó pues prácticamente el 2007 entero, prácticamente, una cosa así. Sin tener aún a nadie. Sin tener a una nadie, efectivamente. Muy bien. Vale, entonces, nos plantamos en enero del 2008, que es cuando tenéis esa nave y la magia empieza a surgir, sobre todo que se empieza a hacer como algo tangible, que se puede ver, que se puede tocar. ¿Cómo te enfrentas tú al hecho de tratar o lidiar con los actores? Porque al final las pelis, tiene un reparto muy bueno, tío. O sea, tiene un casting muy completo y tú eres un completo desconocido, también primerizo. ¿Cómo consigues tratar con ellos? ¿Cómo consigues lidiar con ellos? Y la segunda pregunta, perdona, y así ya te extiendes, cuando tú encaras ese rodaje, estamos hablando de un rodaje muy tocho con una persona que no ha rodado en su vida. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? Porque eso para que no te coma. Claro. Pues tuve la enorme suerte de la generosidad de los actores que me arroparon en todo momento y me ayudaron en cosas, pero en ese sentido yo no me corté un pelo a la hora de preguntar cosas si hacía mal, no tuve ningún problema. La verdad por delante siempre, ¿eh? Sí. Sí es verdad que hubo actores que me rechazaron el guión y actores que no quisieron saber absolutamente nada del proyecto, actores que me encantaban, pero no quisieron saber nada. Unos porque no les gustaba nada el cine fantástico y otros pues, posiblemente por mí. Uh-huh. Pero vamos, que no hay ningún problema. O sea, pero yo creo que también me ayudó el bypass que te he dicho antes de
situación tan rara que se dio en ese momento, donde había muchos que se quedaron sin trabajo por las circunstancias políticas o circunstancias del momento, en la crisis del 2008 y tal, que hubo un montón de proyectos que se quedaron cancelados o perdidos ahí en el limbo. Y entonces pues llegamos nosotros con un proyecto en el que nunca lo habían hecho y muchos de ellos tuvieron curiosidad. Silvia Pascal, por ejemplo, que es una gozada rodar con ella. Sí. Daniel Liotti. Luego hubo la revolución absoluta, vino con Paul Naschy, porque Paul Naschy en un principio yo no me lo había planteado en un principio porque no tenía ni idea de cómo contactar con él, sinceramente, para que te hagas una idea. Porque de todos los libros que yo tenía para contactar, de Filmoteca, de libros de actores, donde venía pues representantes y tal, Paul no estaba. Ah, no, ¿eh? Y me quedé, no sabía cómo contactar con él. Entonces, pues no me acuerdo muy bien exactamente esta génesis cómo ocurrió, pero sé que vino Paul, vino con Enrique, el de Enrique Llana, vino con otro representante más, ¿qué tal? Vinieron al despacho y tuvimos esa conexión enseguida, Paul y yo. Y Paul Naschy enseguida tenía, sacaba, digamos, la pistola y empezaba a hacerse su propia katana, era como Pancho Villa, o sea, empezaba a llenarse su katana de balas, ¿no? Entonces me decía, mira, voy a contactar, atención a lo que te voy a decir ahora, voy a contactar con Christopher Lee. Toma, esa es buena, ¿Sabes? esa hubiera sido... Habló con Christopher Lee. Así, ¿eh? Y lo que pasa es que Christopher Lee en ese momento estaba muy malito, no podía ya casi moverse, estaba en un punto y digo, mira, si hubiera sido la peli hace 2 años, te digo que sí. Es que te iba a decir, yo rodé con Christopher Lee en el 2007 y ya estaba mayor, estaba cascadete. Sí. Ya estaba cascadito. Sí. Y Paul, con todo y con eso, Paul tenía unos informes médicos muy malos para rodar. De hecho, el seguro no quería asegurarle. Y medio engatusamos al seguro. O sea, al seguro le emborrachamos al tío del seguro para que mirara para otro lado. Porque Paul tenía ya un cáncer fuerte. Pero con todo y con eso, si iba al gimnasio, tenía unos brazos que eran cascanueces directamente. Y salvo una escena que le costó mucho, que era la de subir las escaleras, todas las demás las hizo él personalmente sin ningún problema y fenomenal. Que yo recuerde la peli, hay mucha noche también, hay noche exterior, ahí en Cantabria, sí. Que no debe ser unas condiciones agradables para una persona en ese momento. Bueno, la verdad que en ese sentido todo el equipo arropaban a los actores, a los extras, a los niños de una forma que yo creo que no se ha visto en muchísimo tiempo, porque sí es verdad que teníamos, los niños estaban siempre con juegos, con cosas por si querían estudiar, todos los ayudantes de dirección estaban con ellos al 100%, los padres nos felicitaron, o sea, fue muy entrañable en ese sentido. Qué bien. Pero lo que pasa es, bueno, el cine es lo que hay, entonces como rodabas en el exterior y tienes que estar pendiente de la luz en Cantabria. David Azcano fue un director de foto extraordinario, pero era muy quisquilloso a la hora de hay que esperar a que se vaya el sol. Cágate lo que es eso para los niños. O sea, que llevamos aquí 1 hora esperando y no hacemos nada. Entonces, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta y es complicado y, en fin, todo lo que supone un rodaje antiguo con técnica moderna, ¿no? Que era un poquito complicado. De hecho, intentamos en un momento dado ver la posibilidad de rodar la película en digital. Uh-huh. Nos ofrecieron la posibilidad de utilizar las cámaras Genesis y las cámaras Red One que se habían utilizado en la película de Che Guevara, en la de el Mercenario, ¿cómo se llama? Que hicieron 2 películas. Exacto, la de Soderbergh. Sí. Sí. Pues ahí tuvimos la oportunidad de rodar las películas con el mismo tipo de cámara, con lo cual nos habría facilitado en cierta medida algunas cosas, porque son cámaras que se adaptaban muy bien a cualquier tipo de luz, pero decidimos hacerlo con celuloide, ¿no? Con Super 35, porque queríamos también un grano antiguo, ¿no? Que fuera un poquito, as decía, en los años 70. Uh-huh. Y bueno, el director de fotografía estuvo conforme y a partir de ahí, pues dijo, lo vamos a hacer bien, va a quedar bien, pero que sepas que tienen los inconvenientes de una película antigua. Una película antigua, lo que decía Fernando Penagova, que te pagan por esperar.
eso es el problema que tuvimos. Esperar en ese sentido había veces que era muy, muy pesado. Tú como director primerizo en un rodaje de esas características, porque discúlpame que te lo pregunte, que lo hago con o sea, con todo mi cariño y toda mi inocencia, desde el desconocimiento, pero tú tienes nociones a la hora porque por muy cinéfilo que seas, por muy amante de la literatura que seas, cuando no has estado nunca en un rodaje de la envergadura tuya, eso te puede comer. Sí, había rodado cortometrajes, ok. cortometrajes muy amateur y muy prácticamente, más que cortometrajes fueron ensayos, pero sí los rodé con profesionales, sí los rodé con Steadicam profesionales que luego estuvieron en la herencia también, con ayudantes. Prácticamente todo lo que usé con técnicos cuando estuvimos ensayando fue gente que estaba estudiando cine. O sea, no era, yo no venía de rodar una boda, habíamos ensayado muchísimas cosas también. Eh, Sobre todo planos muy concretos, planos de efectos, y había veces que parece mentira, pero nos salieron mejor en los ensayos que habíamos tenido. Mira, te voy a contar una anécdota. Venga. En la segunda parte había un cuervo, Sí. ¿vale? Hay una secuencia que no se pudo hacer porque el cuervo le metió un picotazo a la cámara, a la lente de la cámara, y vete tú a explicarle eso al seguro, tío. Si es que es imposible, porque el seguro no se lo creía, ¿sabes? Claro, es como estos me están contando una película para sacarse. Nunca mejor dicho, efectivamente. Y la cámara, la lente tenía un picotazo, vamos, es que está grabado. Bueno, pues entonces había una secuencia en la cual el cuervo daba un picotazo a una carta, ¿vale? Una carta muy concreta, y la gitana le daba le daba la vuelta a la carta y salía pues un churro en la carta, ¿no? Bueno, cuando yo ensayé eso con un cuervo también, con la misma empresa, que era Acción, una empresa que te alquila animales, Acción, nos salió de putísima madre. Poníamos la comida debajo de la carta, el cuervo olía la comida debajo de la carta y picoteaba. O sea, nos salió la primera, perfecta, fenomenal. Pero en la película no salió bien, pues porque el cuervo estaría nervioso, porque había más luz, pues 200.000 factores que no puedes controlar, ¿no? Y no picaba la carta ni a la de 3. Y no nos salió. Entonces digo, jo, macho, es que lo tengo hecho, sé perfectamente cómo hacerlo, sé perfectamente dónde tiene que estar la cámara, el plano, el tipo de todo. Pero no nos salía. Entonces, pues tuvimos toda una mañana y no, tuvimos que dejarlo, porque cada hora era carísima y tal. Pero ya te digo, habían cosas que nos salieron muy bien y todas las secuencias del cuerpo se nos quedaron. Hostia, qué putada, tío. En cambio, en los ensayos no tuvimos ningún problema. En la secuencia en la que en la segunda parte casi atropellan a Eduardo y a la chica que está con él, cuando hicimos el ensayo que le hicimos en Madrid, fue extraordinario. Lo hicimos además en mi coche, digo, ya me va a joder el freno de mano, pero digo, igual. Pero no era un coche preparado, como sí era el del estudio. Pero no era un coche preparado, nos salió fenomenal. El coche dio exactamente, se quedó justo en el punto exacto donde tenía que quedar la rueda al final. Aquello de ¿por qué no he rodado esto? ¿No? ¿Por qué no he rodado esto? Efectivamente. Esto lo volvimos a hacer con muchísimos más técnicos, luego con un coche preparado que tiene los frenos adulterados para hacer lo que tú quieras, un desastre, o sea, totalmente insípido. Entonces, por eso te digo, o sea, es que son cosas que es muy difícil controlarlas, ¿sabes? Que hay veces que sabes cómo hacerlo y luego a la hora de la verdad, pues tienes algún problema y te sale mal por la forma, por la razón que sea, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo era eso? Ahora sí que volvemos a lo que tú habías apuntado al principio. ¿Cómo era eso de rodar dos películas a la vez? Lo de ir cambiando. ¿Eras capaz de cambiarte el sombrero de la 1 a la 2 o se mezclaban? Porque eso tiene que ser difícil, el mantener la coherencia, ¿no? Sí, era complicado y había muchas veces que te volvía loco porque muchas veces los actores no lo entendían, muchas veces, Claro. ¿no? Pero, claro, el problema es que rodar dos películas al mismo tiempo que tienen dos estándares de tiempo, porque una película que era en 1880 y otra película que era de 1900, en la actualidad, vamos, pues te cambiaba por completo. Y entonces muchísimas veces pues tenías infinidad de problemas más.
De hecho, hubo un autor, ¿te acuerdas lo que pasó con... Mira, esto, para que veas que no le pasa a mí solo. Lo que pasó con Superman, que le tuvieron que afeitar el bigote de forma digital. Porque Sí, con lo de la Liga de la Justicia, sí, sí. El de está haciendo Misión Imposible, ¿verdad? Efectivamente. Pues a nosotros nos pasó algo muy parecido con Daniel Liotti. Estaba rodando una película y no tenía barba. Entonces, claro, llegó antes de rodar, o sea, sin avisar ni nada, vino y venía sin barba. Tuvimos que comprar una barba postiza y esto, te estoy hablando de media hora antes de rodaje. O sea, Hostia. por eso te digo que son cosas que intentas prever y hay muchísimos factores que son dificilísimos de controlar, ¿no? Son muy, muy, muy complicados de acertar de una manera 100% en todo. Hay actores, por ejemplo, que en un momento del rodaje tenían una boda y bueno, pues vamos a buscar un sustituto, pues nada, cogimos y pusimos, pero son cosas de las películas y a la hora de mezclar encima con dos películas que eran distintas en el tiempo, porque si es una película a continuación de otra que más o menos tiene una línea temporal, es mucho más fácil. Pero aquí, que tenías que cambiar todo por completo, era un decorado que tenía que estar precioso porque era de 1800, pero luego cuando venía Silvia a tasarlo, por ejemplo, tenía que estar totalmente destruido, pues a ver qué ruedas antes. O sea, Claro, yo te iba a preguntar por eso, ¿cómo claro, conseguisteis encajar las dos líneas temporales? En el sentido que yo entiendo que tuvisteis que rodar primero toda una y toda otra, que no podíais cambiar, porque claro, eso implica... No, esto lo tenemos que mezclar todo, eso dependía. Pero Vamos a ver, mezclar todo, claro, a nivel de decorados, eso es una eso fue una locura. locura, efectivamente. Lo que sí hicimos, pues vamos a ver, vamos a hacer primero todo lo que se refiera a la parte de 1800, donde el decorado está bonito. Luego, como hay un incendio, se quema y luego lo envejecemos para empezar a hacer la parte futura. Por así decirlo, que es justamente cuando empieza la herencia Valdemar, cuando Silvia Pascal Sí, al principio de la casa. efectivamente, va a tasar la casa. Todo eso sí, se hizo, pero luego donde te quedan la satisfacción es ver el montaje, porque claro, el exterior de la casa está hecho en Cantabria, el interior es un decorado, luego hay una parte del interior que está hecho en otro sitio, entonces lo divertido ya para un director es el montaje, ¿no? De encajar todo el puzzle, tú, y ver exactamente que lo que querías hacer pues ha funcionado, ¿no? Total. Antes de ir al montaje, te quería preguntar, cuando tú estabas rodando pues toda la secuencia de la segunda parte, que es cuando sale pues la criatura, que ya es la mítica, claro, todo eso yo pensaba, me estaba imaginando. Digo, ¿cómo se lo habrá podido montar José Luis Alemán para rodar esto con alguien? Porque es cierto lo que dices, que hasta entonces no se habían hecho películas de este estilo, entonces para explicarle a la gente que el tipo de criatura que va a haber aquí, ¿cómo ruedas eso sin tener una referencia que la gente... ¿Me explico? Entonces, ¿cómo consigues como tener un poco de perspectiva y decir, un momento, vaya pollo, estoy montando aquí y cómo les cuento yo a esta gente lo que vamos a hacer y cómo lo consigues? ¿Sabes? Bueno, teníamos la esperanza primero de que la película fuera muy cimentada por frikis. Pero, y luego también había algo que en la segunda parte utilizamos al propio Lovecraft para que fuera él el que diera una serie de pistas sobre lo que queríamos utilizar. Uh-huh. Y luego también queríamos que quedara muy claro que era una segunda parte, o sea, era una continuación de una historia donde en la primera también se dejaban una serie de Easter eggs, como se llama, ¿no? De pequeñas pistas. De huevos de Pascua por ahí. De huevos de Pascua para que la gente lo siguiera. Sí es verdad que nos llamó la atención algo que me llamó la atención. Yo como cinéfilo, claro, yo devoraba todas las revistas de cine, ¿no? Uh-huh. Que salían en el momento, desde Imágenes de Actualidad Sí, a, bueno, Cinemanía, fotogramas, acción y tal. Entonces digo, bueno, cualquier persona que esté pendiente de esta película se ha empapado de las revistas, ¿no? Y eso es una cosa que sí me sorprendió, que mucha gente no entendía por qué habían dos películas. Digo, pero macho, ¿no habéis leído nada anterior a esto? Si hemos salido en 25.000 historias, en 25 medios, ¿no? Esto sí es algo que me llamó un poquito la atención. Y ya no solamente de públicos, sino que estoy hablando de críticos. Entonces digo, no entiendo cómo hay crítico que te dice que cómo es posible que vamos a dar una segunda parte cuando lo hemos anunciado a bombo y platillo por todos lados, ¿no? Entonces es algo que sí me llamó un poco la atención. Digo, creo que nos hemos patinado en este punto a la hora de
de meter cierto tipo de huevos que no se han terminado de entender. De entender. Ok, qué interesante lo que dices, ¿eh? Hasta ahora has estado hablando de una forma pues muy, muy extensa de toda tu experiencia, pero claro, yo ahí pienso, estás con una peli bastante arriesgada, bastante curiosa, que estás haciendo con unos socios que son los de Origen, pero de momento a ti te dejan total libertad y, bueno, porque también es tuya, pero total libertad a la hora de encarar el proyecto. ¿Tú tuviste algún momento en el que tuviste que sentarte con tus socios de Origen PC porque te dijeron, mira, creo que esto lo tendríamos que hacer de esta manera, tenemos que apostar más por este tipo de enfoque, más por tal, que es lo normal? Pero en cambio la peli es muy tuya, es muy de autor en ese sentido. No, tanto Antonio Cardenal como yo, Marco, como toda la gente de Origen, de hecho nos ayudaron en todo después a la hora de la promoción, todo lo demás. El único problema que tuvimos fue a la hora, por ejemplo, de buscar televisiones que financiaran el proyecto por la circunstancia del 2008 que te dije tan rara y tan peculiar, pero que yo creo que no ha ocurrido casi nunca en el cine español. Es decir, el cine español normalmente solía tener algún tipo de respaldo de televisión, algún tipo de respaldo público, del ICO incluso, y en ese sentido ya te era un bypass tan raro que no se ha vuelto a dar, que nos quedamos un poco en ese sentido cojos. Pero no, por lo demás, salvo proponer una serie de pautas del equipo técnico, por lo demás no tuve ningún problema. Sí me habría gustado coger más actores noveles con los que yo había actuado en los ensayos, que tampoco fueron un referente fácil de conseguir. A la única que pude conseguir fue a Laura Toledo. Pero por lo demás, bien, no tuve un menor problema. Gracias a Dios tuve la enorme suerte que tenía también una idea muy clara, sobre todo sobre personajes muy claves, que quería, pues por ejemplo, a Aleister Crowley, quería a Paco Maestre porque era clavado. Además, la voz de Paco Maestre era idéntica a la de Constantino Romero. O sea, te puedes imaginar lo que puede ser eso. A Lovecraft, por ejemplo, pues Luis Caera, qué maravilla, pero Luis Caera, que ahora se le conoces 1000 veces, Sí. Pero Luis Caera era idéntico a Lovecraft. Hoy en día Luis Caera es Luis Caera, pero claro, cuando yo vi la peli, fíjate, en el 2009, este señor haciendo del Lovecraft, y luego tienes a Bram Stoker también por ahí, Exactamente. que era como, guau, cuando lo estaba viendo, son de esas cosas que, como tú decías, son esos pequeños easter eggs que la gente lo disfruta. Exacto. Teníamos también a Lizzie Borden, teníamos a una asesina en serie, teníamos a Belle Guns también, que fue una asesina en serie americana también. Es verdad, sí. Bueno, teníamos una serie de actores, y luego también, como buena película de terror, también ha sido una película que ha tenido muchísimos actores que han ido falleciendo, incluso jóvenes. Lucas Trapaza, que hacía de un conde italiano, que está en el ritual al principio, al igual que Paul Narsi, al igual que Paco Maestre, pues todos fallecieron antes del estreno de la segunda parte. Ostras, qué pena, tío. Sí. Pues mira, conectando con esto, vamos a situarnos un poco. A nivel de fechas, hemos dicho que en enero del 2008 tenéis la nave donde arrancáis esto. ¿Cuándo empieza el rodaje de la peli? Y entonces, ¿cuándo empieza el montaje? Eso es 2009 ya, ¿no? Entiendo. Fueron 16 semanas aproximadamente de rodaje. Dios mío, 16 semanas, eso ya no existe. 16 semanas. Uf. Sí, empezamos yo creo que fue aproximadamente en marzo, sí, del 2008, y bueno, pues terminamos 3 meses después. 4, porque 16 semanas son 4 meses. 4 meses después, efectivamente. Pero combinando exteriores con interiores, con decorados, todo se fue, y fue, ya te digo, un bombón, en realidad. ¿Y la postproducción para ti fue un momento donde lo pudiste disfrutar? ¿Fue un periodo bonito o tuvisteis problemas que luego te encontraste en post? Porque creo que es una película que cuando la veía muy arriesgada en el sentido de como lo que tú decías, ¿no? Efectos, tiene pues como muchos trucajes, entonces es como cuando llegas ahí dices voy a ver si funciona o como no funcione. También es cierto que tenías un gran montador porque Frank Gutiérrez es un gran montador. Exacto. Pero por lo demás, ¿lo pudiste disfrutar o...? Sí, en ese sentido no tuve problema porque Arnau Bataller, que fue el compositor... El músico, es un gran compositor, sí. Me dijo, por favor, dame tiempo, José Luis. Dije, no te preocupes, ten todo el tiempo que necesites. Y bueno, digamos, el bicho ya estaba parido a partir de ahí. Sí que tuve, mira, como lo me dijiste tú, sí volví a tener presiones para una vez que ya tengo todo hecho,
haz una película de todo. Claro. Pero dije, macho, yo, bueno, puedo hacer una película de todo, pero es que me quedan 2 horas y media casi de celuloide muerto de risa. ¿Sabes? Me da una rabia, digo, tío, es que, no sé, habríamos podido perder ahí 4 millones de euros en rodaje que se va a quedar ahí ¿sabes? Imagínate. Entonces, no sé si habría sido buena idea haber hecho una película a lo mejor un poco más larga mezclando las dos partes, porque claro, material teníamos de sobra. Bueno, nunca lo sabremos. O una serie, no sé qué decirte. No sé. Y No sé. a nivel de montaje, tú hiciste como Peter Jackson, por ejemplo, que montó las pelis separadas, o sea, montó la primera, la estrenó, tenía un año para montar la segunda, la estrenó y luego la tercera, ¿o hiciste toda la postproducción de las dos a la vez? No, las dos independientes. Independientes, porque ¿cuánto condicionó la postproducción de la segunda la recepción de la primera? Quiero decir, porque si no recuerdo mal, la primera peli, o sea, lo que es La herencia Valdemar, se estrena en enero del 2010, Sí. ¿no? Y luego creo que La sombra prohibida se estrena en enero del 2011. Sí. Vale, entonces tú estás en octubre, que ese periodo de postproducción, por cierto, es un periodo como muy ajustado de cara a enero, o sea, porque no la pasasteis por ningún festival, o sea, directamente la No. estrenasteis. ¿Eso fue una decisión vuestra? Fue una decisión de la distribuidora. Ok. Curioso cómo funciona el tema de la distribución a la hora de seleccionar una película para que vaya a festivales o no. Hay veces que les gusta, pero otros que no lo tienen tan claro. Por ejemplo, El Faro, la película anterior de Robert Engels. Sí. No sé si lo he dicho bien el apellido Sí, de Robert Engels. sí, de Robert Eggers, perdona. Sí, estuvo en Sitges, pero luego, por ejemplo, iba a ir a Nocturna y no nos la dejaron. No. Entonces, hay muchas veces que una película que pase por muchos festivales, no sé por qué, porque esto yo no lo termino de entender, muchas veces es veneno para sí misma. No entiendo el por qué, pero sí es verdad que prefieren muchas veces ahorrárselo y ir directamente a taquilla, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que en una película de género, precisamente lo que hace un festival, pues a nivel nacional como Sitges o a nivel internacional como toda la cadena de los Méliès, yo creo que lo que hace es otorgarle una pátina de prestigio a la película, porque precisamente Claro. las pelis de género es eso. Sí, lo que pasa es que yo creo que también se arriesgan a que tengas una crítica negativa de recepción negativa y entonces la propia taquilla te ataca en ese sentido, ¿no? Ya. Y a ti te supo mal, te sentiste, no frustrado, pero decir, usted me hubiera encantado que la película se hubiera visto en... Me molestó porque, bueno, molestar no, pero sí me frustró un pelín, como tú has dicho, porque sí me habría gustado que lo hubiera podido ver Paul. Paul tuvo la enorme mala suerte de que él falleció un sábado, o un sábado o un domingo, no me acuerdo ahora mismo, creo que fue un domingo, y el sábado yo iba a verle. Digo, oye, Paul, mira, por último me llevo un DVD de estos portátiles, Y te la de estos pongo. que se abren como una sandwichera. Sí. Yo tenía uno de esos. Efectivamente, y te la pongo ahí, te la enseño. Pero justo cuando iba a enseñársela, y había hablado yo con él, se puso malito y bueno, falleció de estas veces que las personas que están enfermas, que tienen como una especie de un último subidón y luego caen rápido, ¿no? Pues a Paul le pasó eso, tuvo un subidón y cayó muy rápido. Vaya. Y no la pudo ver. Sí, en cambio, hubo pases de prensa, hubo pases de su hijo Sergio, que le dijo que le iba a gustar, pero él no la pudo ver, él solamente pudo ver un tráiler, nada más. Nos plantamos en enero del 2010, se estrena la película. Entonces, ¿cómo recibes tú la recepción de la película por parte del público y demás? Y conecto con lo que te estaba preguntando antes, que es ¿cómo encaras tú la postproducción de la segunda? Sí. Bueno, la recepción no fue muy positiva porque tuvimos críticas duras y muchas veces con una crueldad exagerada. Nos sorprendió una parte porque hubo ciertos medios que nos cobraron por hacer lo que ellos llamaban apoyo redaccional. Hostia, no sabía que existía eso, tío. Pues tú dirás, el apoyo redaccional no es otra cosa que pagarte para que tengan una buena crítica tuya. Ya. Hubo muchísimos, no te puedo decir cuántos, pero hubo bastantes. Pero hubo uno en concreto que, bueno, le pagamos, te estoy hablando de cifras de 8.000 euros, una cosa así. Claro. Es verdad que luego te hacían un reportaje especial y tal, pero bueno, para mí, y yo les dije, mira, yo no quiero una crítica buena.
una crítica buena en absoluto. Yo lo que quiero es que hagáis un reportaje que y ya está, no necesito nada. Pero me sorprendieron con una crítica cruel y casi inhumana, atacando a mi familia. ¿Y por qué hicieron una crítica? Porque la revista, que tenía una revista física, que salía en kioscos, muy conocida, bueno, era GQ. Luego tenía una edición digital. Y la edición digital fue la que nos puso a parir de un burro. Digo, macho, yo entiendo perfectamente que me pongas a parir de un burro si no me has cobrado para alquilarme tu crítica. Pero como tú me has dicho que si te doy yo dinero, me haces un apoyo redaccional, que esto es lo que tú me has ofrecido a mí. Yo no me he puesto en contacto contigo, ha sido al revés. Pues al menos si me haces una crítica negativa, no me la hagas desagradable. Sí, que no sea hiriente, ¿no? Hiriente, y luego que ponía, no vayáis a ver la película bajo ninguna circunstancia. Es decir, vamos a ver si podemos hacer lo imposible por hacer algún tipo de perjuicio económico. Entonces dices, tío, no sé. O sea, eran cosas que no había visto yo en muchísimo tiempo. O sea, Claro, ¿y cómo te afecta eso a nivel de decir, ahora me tengo que poner con la siguiente parte? Entonces, y entiendo que para ti como director tiene que doler, tiene que... Joder, te entra una depresión brutal. Eso le pasó igual a Víctor Matellano cuando se tuvo que aislar durante un tiempo cuando estrenó la película suya que hizo del oeste. Bueno, pues hice lo que pude, me apoyó muchísima gente, me llamaron muchos técnicos, me llamó sobre todo Luis Tinoco, por ejemplo. Sí, Luis Tinoco también estuvo aquí. Empecé, efectivamente. Y básicamente trata de abstraerte, no mires para otro lado. Digo, pero si yo entiendo que una película te puede gustar, pero lo que no entiendo es por qué te tienen que atacar de esta forma. O sea, es lo que es que parecía como si hubiera cometido un delito. Así que bueno, poco a poco se fue borrando la película, por así decirte, se fue yendo ya de los cines, terminé de hacer la segunda, la volví a lanzar y gustó menos que la primera, con lo cual dije, bueno, mejor directamente me meto una cosa esta de la cocina o algo así, de maestro de chef, y ya está. Entonces, una de las causas de no haber vuelto a hacer cines, que no sabía ni por dónde empezar directamente. O sea, se me quitó un montón no de ganas, pero sí de... La ilusión, quizá, ¿no? Sí, de la ilusión, de miedo de todo tipo. Que hay un punto donde tú descubres la parte mala de todo lo que rodea a este negocio, a esta industria. Hay gente que se mueve por esa pasión y por el amor al cine, como puede ser tú, y hay gente que se mueve por todo lo contrario y es capaz de ser como muy hiriente y no separar lo que es una película de pues la gente que la hace, ¿no? Claro, pero sobre todo llamó muchísimo la atención que la gente se quejó y se protestó porque yo me hubiera financiado la película solo. Dije, vamos a ver, de hecho, esta parte de la financiación privada mía, yo no la quise desvelar por nada porque no tenía ningún sentido para mí. Pero a mí, cierto tipo de periodistas me decían que insistiera con ello. Insiste con ello porque a lo mejor da pie a que mucha gente vuelva otra vez a hacer películas financiadas por ellos y pues fui tan idiota que me lo creí. Dije, bueno, pues venga, si esto sirve para algo, pues venga, adelante. Dije, pues sí, esto es una película financiada por mí. Uf, macho. Pero mira, fíjate, yo ahí no estoy de acuerdo, o sea, perdóname, José Luis, no estoy de acuerdo contigo. O sea, sí estoy de acuerdo con el periodista, lo que pasa es que creo que quizás se recibió mal porque bueno, me da la sensación de que ahora, por ejemplo, sí que hay muchas más películas que se autofinancian. Bueno, la mía es una de ellas, Claro. pero en aquella época creo que lo que se pudo percibir, no sé si estás de acuerdo, quizá como un ataque o miedo, porque como solo había un canal de financiación, la gente que seguía ese canal era como, ostras, me está viniendo alguien con un sistema nuevo y que funciona y se pueden sentir atacados o se pueden sentir... Cuando la gente está muy cómoda en algo y ya tiene el canal abierto, voy a esta subvención porque sé que me la van a dar, tengo los puntos, tengo el nombre, pero el tener que buscar, ¿no? Salir de la zona de confort, buscar otra forma de financiación, ver que es posible, ver que hay gente que lo hace, quizá por eso la atacan. Pero claro, yo no atacaba a la gente que a subvenciones de ninguna No, manera. tú no, pero tú atacabas al sistema. O el sistema, más que tú, el sistema quizás se sentía atacado porque tú habías conseguido hacer una peli muy grande. Claro, pero lo que te trato de decir es que yo no quería ningún tipo de polémica en ese sentido. Yo siempre sencillamente
no entendía por qué insistían tanto en este punto. ¿Sabes? No, hemos hecho una película y punto. ¿Y por qué no ha cogido subvenciones? Pues porque no lo necesitamos. Y como hay gente que está intentando rodar y que sí necesita ese dinero, pues que se lo utilicen ellos. Así de sencillo, el planteamiento era ese. ¿Y tú no crees que fue como una especie de excusa en el sentido de normalmente es como que siempre se ataca a lo diferente? Y en este caso tú eras lo diferente, ¿sabes? Una propuesta diferente, no solo a nivel económico, sino a nivel de propuesta, o sea, a nivel de historia, de estilo, de pues eso, Lovecraft, y de repente tú muestras que eres capaz de hacerlo, y en lo que es el sistema tradicional o la cinematografía, el sector tradicional, normalmente vas siempre a atacar lo desconocido o que le hace un poco enfrentarse. Yo siempre me lo estaba planteando cuando veía la peli y pues recuerdo pues la hazaña y dije, no tiene ninguna razón como muy lógica. Sinceramente no lo sé. Lo que sí sé es que cada vez que me hacían una entrevista a periodistas incidían mucho en este punto y de hecho me llegaban a decir, hay muchos periodistas que se han quejado de que hayas hecho la financiación propia. Digo, pero a ver, ¿cómo te cuento esto? O sea, ¿que ¿me vas a decir tú lo que tengo que hacer yo con mi dinero? Exacto. ¿Sabes? O sea, entonces sí es verdad que daba la sensación, no, este es un chulo que ha cogido, ha hecho lo que le ha dado la gana. Digo, pero ¿de verdad no te interesa a ti que haya más chulos? Porque así salvamos y creamos una industria. Totalmente. Y con propuestas distintas, propuestas Claro, también novedosas. Sí. y ya está, no tiene, o sea, efectivamente hay una cosa que yo estoy convencido que si España se hubiera rodado, por ejemplo, Asterix, como se rodó en Francia, la habrían atacado mucho más que como... En cambio, Francia tiene otra forma de hacer las cosas. Es un icono nuestro, es una película que tiene, pues, no va a ser una película maravillosa, pues no deja de ser una película infantil o lo que fuera, o llámalo como tú quieras, pero no la atacan. O sea, de hecho, en Francia, para que te hagas una idea, dan un respiro a la taquilla y ponen las críticas de la película los lunes. Así es. De tal forma que no influya de una manera negativa las críticas que puedan tener los especialistas en cine el fin de semana. Entonces les dan un respiro, les dejan, digamos, un globo de oxígeno durante el fin de semana para que haga la taquilla necesaria y luego ya ponen la crítica el lunes siguiente. Ostras, qué interesante, yo eso no lo sabía. Con lo cual, pues, coño, es que no tiene nada que ver a con B. Nada que ver. Oye, y a modo de reflexión, después con el paso del tiempo, ¿no? La sabiduría que otorga la madurez, ¿tú no te has vuelto a coger el gusanillo de intentar hacer algo, quiero decir, volver a dirigir, a proponer, a crear algo? ¿O directamente ya has decidido que tú hiciste eso y esa fue tu experiencia? Claro, y no... o sea, yo mismo escribo, estás constantemente dándole ideas a la imaginación y a ver que me encantaría que este libro mío cómo lo podría hacer, y me encanta este plano, y me encanta, o sea, y tengo una idea que es original y sí, siempre le estás dando, quieras que no, pero a mí personalmente ahora meterme en un proyecto independiente de que lo pudiera financiar me da pánico. ¿Sabes? O sea, me gustaría en todo caso a lo mejor estar en retaguardia, a ver cómo, hasta que tenga otra vez confianza suficiente. Pero empezar otra vez, mira que hice un corto después, pero fue un corto que casi fue una terapia que lo hice con Arantxa Echevarría, y que me animó a salir de la depresión en la que estaba. O sea, y digo, bueno, menos mal que esto me ha salido bien. ¿Entraste en una depresión real? O sea, no es una forma de hablar, entraste en un proceso tuyo... Fue terrible, fue brutal, porque una cosa es que te metas una hostia en un proyecto y otra que te metas una hostia al mismo tiempo que te estés arruinando directamente por lo que has hecho, ¿sabes? Es que eran dos cosas a la vez. Claro. Y claro, es que ten en cuenta que tú tienes una pera que puedes venderla durante 2-3 semanas. Pero si de repente la pera que vas a vender, que sabes perfectamente que no vas a coger dinero suficiente, eso lo sabes del todo, pero si encima te dicen que la pera es una puta mierda y dices, macho, y lo que has invertido en la huerta y en los árboles y en los cultivos y en el fomento y en el abono de la pera y todo lo demás lo tienes que seguir pagando, pero que sepas que de 3 semanas que te habíamos dicho de la huerta, no, que 1,5 y adiós, y ya se acabó. Pues eso solamente lo pagas tú. Ya. ¿Sabes? Y intentar cerrar con algo positivo es, con el paso de los años, ¿tú has notado el cariño de lo que es el público, al acercarse a la película, de gente que ama el género, gente que ama Lovecraft? O sea, algo que te haya devuelto un poco la ilusión. Porque a mí me parece, tío, que realmente, a pesar de todo,
creo que inconscientemente, no sé si lo sabes, pero has marcado el cine español y has marcado una época, porque tú eres una persona que llegó, hizo 2 pelis en una, autofinanciadas, de género, de Lovecraft, y luego se marchó. ¿Sabes? Que es como esta gente que de repente llega, deja su marca y se va. Así Sí. como tiene este aire de leyenda, ¿sabes? De Print the Legend. Ay, muchas gracias. Sí, bueno, fíjate qué curioso. Nos llamaron de HBO el año pasado y aproximadamente, pues un poco después de Halloween, antes de Navidad, empezó a ser trending topic, como se llama eso, ¿no? El number one empezó a ser otra vez vista de una manera exagerada en HBO. Y claro, nos llamó un periodista. ¿Cómo es posible que vuelva a verse ahora La herencia después de casi 10 años? Sea número uno, si es una película antigua, o sea, antigua, vamos, una película de hace 10 años. Y qué curioso que sea justamente en esta época, porque no era Halloween, fue después. Uh-huh. En ese intervalo entre Halloween y Navidad. Pues sí, son cosas que obviamente te encantan y te suben muchísimo el nivel, pero vamos, sí, ya con cada toro pasado dices, empiezas a contar fallos que te habría encantado corregir, de cosas que te habría gustado hacer mejor, cosas que te habría gustado cerrar mejor en la historia, en la dirección, en todo. Y sí, hay cosas que te gustan, pero efectivamente nos metimos en una piscina donde había tiburones y teníamos que haber sabido nadar mejor, pues sí, es verdad. Bueno, pero también te digo, todo mi respeto y de todo el mundo que va a escuchar esto, porque yo alguna vez que lo hemos comentado, es solo la gente que consigue hacer estos saltos sin red, arriesgarse tanto, es la gente que al final consigue cosas grandes. Hay que tener una valentía y eso demuestra al final pues el amor y la pasión por lo que hace. No hay gloria sin riesgo, está claro. Sí, efectivamente. Eso es algo también que hizo Ponassi toda su vida y al final, pero lo que no terminas de entender es, a ver, puedes entender que te guste su cine o no, pero lo que no tiene sentido es que no se le reconozca aquí y en Alemania sea un dios. O sea, es que... ¿sabes lo que te... Estos son misterios de lo insondable. Son misterios que son extraños. O en Estados Unidos pasa exactamente igual, ¿no? Pero bueno, es una experiencia de vida que me encantó vivir, que lo pasé fenomenal, tanto rodando como escribiéndola como haciéndolo. Y muy bien, la verdad es que si tuviera el ánimo, si me echara otra vez hacia atrás en el tiempo, cambiaría cosas, pero seguramente las volvería a hacer. Pues ya está, no hay mejor epitafio, no hay mejor cierre que este. Entonces, para acabar, yo, como siempre digo, José Luis, permíteme, que esto también lo hacemos para descubrir o redescubrir nuestro cine después de esta conversación, que es toda una mina de oro, porque aquí hay como para rebobinarla y volver a escucharla. Yo invito a todo el mundo a que se acerque a las películas, a La herencia de Valdemar y La sombra prohibida, que ahora mismo están disponibles tanto en Movistar como en Filmin. Si os ha parecido interesante esta conversación, más interesante os parecerán las películas. Lo dicho, Movistar, Filmin. José Luis Alemán, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia, por todo. Ha sido un placer. Esperamos volver a ver algo tuyo. Y nosotros, te mandamos un abrazo y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de Rodad Insensatos. Un abrazo. Rodad Insensatos es un podcast sobre la maldición de tener una vocación. Nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio, así como seguirnos en redes sociales. Búscanos por @rodad.insensatos y suscríbete a nuestra newsletter en mumbler.io, uniéndote así a la comunidad insensata, donde estarás al tanto de las novedades y actualizaciones de nuestro podcast.